pero si él lo quiere, Bien. de Jorge Eliezer Narváez, de la señora Nubia Maecha Melo, quien es indiciada en otro proceso. A ver, usted tiene otro momento, doctor, para solicitud de pruebas. Ahorita lo único que nos interesa es que queden Descubrimiento audios. ninguno, señoría. Descubrimiento ninguno. Bien, entonces el único que restaría por efectuar descubrimiento de elementos materiales probatorios o evidencia física a la Fiscalía es el doctor Fernando Alberto Barros Sánchez. Pero toda vez que el señor Héctor Hernando Ruiz Echeverría ha indicado que le concede el uso de la palabra para ejercer su defensa material, le concedo la palabra para que proceda entonces a efectuar el descubrimiento de elementos materiales probatorios o evidencia física que posea al señor fiscal como la última persona que hace falta por hacerlo dentro del radicado enunciado precedentemente. Siga. Gracias, señora juez. Retomando el uso de la palabra, repito, por deficiencias técnicas, pues nos ha tocado repetirla. Entonces, le agradezco inmensamente, su señoría, por este espacio que me brinda. Para el día 29 de febrero del presente año, a eso de las 10:52, en una de las salas de este complejo judicial de Palo Quemado, se dio inicio a una audiencia que no era exactamente la preparatoria, porque desafortunadamente el Centro de Servicios Judiciales no le envió con tiempo citaciones a dos de los abogados que representan a varios de sus prohijados en este CUI, como tampoco en tiempo se enviaron las boletas citatorias al Centro Penitenciario y Carcelario para miembros de la Policía Nacional de la localidad de Faca. Se truncó ese propósito, que fue aprovechado por su señoría para advertirle a los señores jueces penales municipales con control de función de garantías que no le fueran a otorgar la libertad por vencimiento de términos al señor Héctor Hernando Ruiz Echeverría. Y eso, su señoría, me lleva forzosamente, por la misma dinámica de este proceso, a solicitarle muy respetuosa y comedidamente proceda ipso facto a separarse del conocimiento de esta investigación en torno a quien le habla. Ya que con ese proceder, usted, señora juez, raya en el campo penal por el presunto delito de prevaricato y disciplinariamente porque usted ha cometido una falta gravísima al querer usurparle funciones, órbitas que de suyo no le corresponden, que no le corresponden a vida consideración, que con ello usted de entrada está desconociéndole a este interlocutor procesal y a todo el conjunto de personas que estamos interviniendo el artículo 153 y 154, ya que las audiencias preliminares por solicitud de vencimiento de términos le corresponden de manera independiente, de manera imparcial, adelantarlas, desarrollarlas y decidirlas a los jueces penales municipales con control de garantías. Para sustentar la solicitud de impedimento y de no tenerse en cuenta por parte de su despacho, procedo subsidiariamente y de manera consecuencial a recusarla por las causales primera, octava y onceava del artículo 56 del enjuiciamiento criminal colombiano. Libro primero, título 2, capítulo séptimo de la misma obra.
Con ese proceder usted ha perdido principio de objetividad. Usted no es imparcial. Usted desconoce la presunción de inocencia, su señoría, especialmente en lo que atañe a este ciudadano. Ello me lleva a pensar que usted se ha dejado presionar mediáticamente, que ha accedido al lobby fuerte que presuntamente ejerce la familia de la víctima, y en esas condiciones yo no tengo ninguna clase de garantías procesales con usted, señora juez 19 penal del circuito. Para el efecto me permito ahondar un poco en los principios que considero están quebrantados. Presunción de inocencia. El sistema constitucional elevó a categoría superior la presunción de inocencia. Artículo 29, inciso cuarto de la Carta Política de 1991. En el Pacto Internacional de Derechos Humanos, artículo 14, raya 2, y en la Convención Americana, artículo 8, punto 2. Se trata de un escudo o adarga sobre el cual no se puede pasar sino hasta tanto se haya vencido en juicio público, oral, contradictorio, concentrado, con inmediación de las pruebas y se declare la culpabilidad de parte de un juez competente. La presunción de inocencia se encuentra reconocida en el artículo 29, inciso cuarto de la Carta Política, mandato por el cual, abro comillas, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, cierro comillas. Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance. La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y, por el contrario, ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza más allá de una duda razonable basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión con el acusado. Decíamos que en el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones del 16 de diciembre de 1966, establece en su artículo 14.2, abro comillas, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. A paso que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1974, establece dos puntos. Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Artículo 8. En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pionera en la proclamación positiva de la presunción de inocencia, recogió en 3 artículos los principios fundamentales en materia de legislación criminal. Uno de ellos, el artículo 9, se refiere expresamente a la presunción de inocencia del acusado en los siguientes términos. Tout homme étant présume innocent s'il est jugé indispensable de la critère toute rigueur qui ni escrit pes necessari pour accéder de sans personne doit être sévère reprimé par la loi. Cierro comillas.
No se puede permitir que el Estado acorralado al ser humano bajo el lema del eficientismo, pues de esa manera se aniquila la preservación de la dignidad humana y ya el proceso penal o la actuación judicial no sería ceñida a un debido proceso, sino a una malformación autoritaria para lograr los propósitos del Estado depravado en cosificar al hombre como sujeto de derechos y no un objeto de derecho, que sus garantías no sean tan solo formales y que sus derechos no van a ser conculcados y que no se pueda dejar al azar la aplicación de los postulados, principios y normas rectoras que sirven como fuente y respaldo. La actualidad penal o judicial no está diseñada en un sistema de garantías para que convierta a la persona humana en cosa que se puede poner en cualquier sitio. Aquí luego voy a interrumpir para manifestar que ha hecho presencia también el doctor Marlon Fernando Díaz Ortega, que hace parte de los dos miembros de la Procuraduría General de la Nación, que están a cargo también del estudio y control y a nombre también de la sociedad en este radicado. Siendo las 11:30 de la mañana, el doctor igualmente había estado al inicio de la audiencia y toda vez que tuvimos fallas técnicas, pues debimos repetir todo lo actuado, doctor. Siga, por favor. Repito, la actividad penal o judicial no está diseñada en un sistema de garantías para que convierta a la persona humana en cosa que se puede poner en cualquier sitio, que sea y luego se recoge y se ubica a donde aparezca. El derecho constitucional... Doctor Castillo, ¿se puede sentar? Gutiérrez, por favor, ¿se puede sentar de una manera correcta? Está dándole la espalda a los procuradores, al despacho. ¿No? Eso lo puede observar usted a la vista de todos igualmente. Siga, por favor. La actividad penal o judicial no está diseñada en un sistema de garantías para que convierta a la persona humana en cosa que se puede poner en cualquier sitio que sea y luego se recoge y se ubica a donde parezca. El derecho constitucional moderno se inspira en constituciones antropocéntricas y de esa filosofía es la Carta Política de 1991. El derecho penal debe ser democrático y acompasado a un orden social justo, donde el problema de la culpabilidad no se ha visto con cristal normativo, sino de contenido social. Luego viene el principio de la independencia. Como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. En igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también respecto de los superiores jerárquicos dentro de la rama judicial. La autonomía del juez es entonces absoluta. Por ello, la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la Administración de Justicia, abro comillas, son independientes, cierro comillas, principio que se reitera en el artículo 230 superior cuando se establece que, abro comillas, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, cierro comillas, donde el término ley, al entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Carta Política. Cuarto, por su parte, se ha quebrantado el principio de la imparcialidad. Se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley, garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no solo de índole moral y ética, en el que la honestidad y honorabilidad del juez
son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial. Su señoría, como se podrá dar cuenta, cuando usted en su audiencia, rectificó porque ahora cometí un yerro lingüis, en el sentido de haber manifestado que la pretérita audiencia fue el día 29 de febrero, cuando la verdad fue 29 de enero. Me disculpo por ello. En esa audiencia, abro comillas, decía su señoría lo siguiente: por ello, de acuerdo al registro del audio de la extraña audiencia, se le escuchó el discurso con tintes presuntamente prevaricadores, advertirle a los jueces de control de garantías al minuto 21:20 a 21:51, abro comillas. Nuevamente repito, señores jueces de garantías, no hay lugar a la libertad para Ruiz Echeverría por vencimiento de términos. Véase lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de este proceso, por causa atribuible a él. No se pueden realizar las audiencias. ¿Cómo le van a conceder la libertad por vencimiento de términos? Jueces de garantías, si la conceden, compulso copias para que se les investigue disciplinariamente. Al juez de garantías que conceda esa libertad por vencimiento de términos. Cierro comillas. Y más adelante, a los minutos 27:05 a 27:38 del registro, puntualizó, abro comillas, que si alguien de las personas privadas de la libertad están solicitando libertad por vencimiento de términos, no hay lugar a ella. Y especialmente, subrayo yo, no hay lugar para la libertad del señor Héctor Hernando Ruiz Echeverría. Y si se conceden la libertad, estaré atenta a esa decisión para efectos de que se investigue penal y disciplinariamente al funcionario de garantías que concedan la libertad. Cierro comillas. Verá usted, ilustre juez de la República, sus palabras fueron premonitorias. Resulta que efectivamente este sujeto procesal en pretérita oportunidad había solicitado la libertad por vencimiento de términos, de acuerdo al artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, y efectivamente, su señoría, los jueces de control de garantías están amedrentados. El señor juez 36 Penal Municipal de Control de Garantías hizo eco de sus palabras, a pesar de tener más de 610 días privado de la libertad desde la formulación de la acusación. Solamente se me reconocen 110 días y en desmedro a favor de la institucionalidad de la Administración de Justicia se entregan 500 días. Entonces, su señoría, ahí hizo eco inicialmente con el señor juez 36 Penal de Control de Garantías sus palabras. Por eso, su señoría, yo no cuento con las garantías suficientes y pienso que usted ha anticipado una pena en mi contra, ya que ha invertido la regla general de que la privación de la libertad es la excepcionalidad, y lo contrario, que la libertad aquí se tornó en regla general. Está trocando usted el derecho procesal penal colombiano, su señoría. Para ello es necesario, su señoría, ahondar un poquitico en los impedimentos a los cuales hace alusión nuestra Corte Constitucional y nuestra Corte Penal, y para ello me he dado a la tarea de traer el auto de fecha 29 de enero de 2014, radicado número 222/2014, 43090 del magistrado ponente Castro Caballero Fernando Alberto. Dice el, abro comillas, respecto a la referida causal, esta corporación ha sostenido que no toda opinión emitida por el juez sobre el objeto del proceso da lugar a la declaratoria de impedimento, sino solo aquella que producida extraprocesalmente puede conducir a la separación de la actuación.
Además, la opinión con poder suficiente para la separación del conocimiento del proceso debe ser de fondo, sustancial, es decir, que vincule al funcionario judicial con el asunto sometido a su consideración, al punto que le impida actuar con la imparcialidad y la ponderación que de él espera el conglomerado social, y particularmente los sujetos procesales que intervienen en la actuación. No se trata de cualquier pronunciamiento u opinión abstracta y general, por cuanto lo que resulta impediente debe tener estrecha relación con el asunto que ha de resolver el funcionario, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Verbi Gracia, decisión, Consejo, Corte Suprema de Justicia, AP 6 julio 2009, radicado 31.529. Para aquellos funcionarios que utilizan la revista de extractos jurisprudenciales del doctor Iván Velázquez Gómez, como allá su señoría el doctor Wilfon Buitrago, encuentra esta sentencia a página 272 de la jurisprudencia del segundo semestre de 2014. Y asimismo me permito igualmente leer otra jurisprudencia que la ubica en esas dos páginas, 272 y 273. Tercero, es de advertir que el legislador delimita de manera objetiva las causales de impedimento, es decir, los funcionarios judiciales no pueden separarse del conocimiento de los procesos asignados por interpretaciones analógicas o subjetivas de la norma. Igualmente les está prohibido apartarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas en virtud de los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sustentadas en el convencimiento del constituyente derivado de que son estas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un juez o magistrado siga conociendo de un asunto, para que, de continuar vinculado a la decisión, comprometería la independencia de la Administración de Justicia y quebrantaría el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial. Corte Suprema de Justicia, SP, 19 de octubre de 2006, radicado número 26246, Corte Suprema de Justicia, SP, 18 de julio de 2007, radicado 27720, Corte Suprema de Justicia, AP, 26 de febrero de 2009, radicado 31221. Auto 29 de enero de 2014, radicado AP 235/2014, 43.042, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho. Entonces, su señoría, como se da cuenta, usted al haberle advertido, haber constreñido, haber coaccionado a los señores jueces penales con control de función de garantías, me ha cercenado a mí el derecho a mi libertad y por ende a un debido proceso, y eso me lleva por fuerza de las circunstancias a solicitarle de manera respetuosa proceda a declararse impedida, o en su defecto de no hacerlo, yo la recuso con base en las causales señaladas con antelación y que se encuentran amalgamadas en la preceptiva 56 del rito penal adjetivo, que para los efectos me permito transliteralizar. Son ellas: la primera, que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad tenga interés en la actuación procesal. La cuarta, que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Subrayo este último apartado después de la disyuntiva. Y finalmente, la número 11, que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en que
en la que le hayan formulado cargos por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial. Cierro comillas. A ver, su señoría, este abogado hoy ha arrojado en una chirona para delincuentes en la cárcel de La Picota, quiere comentarle a usted que es conocedor que el único escenario, de acuerdo a la ley 906 de 2004, para plantear nulidades, impedimentos, recusaciones, lo es la formulación de acusación. Pero como aquí hay unos hechos fácticos sobrevinientes que se suscitan a partir del presunto desarrollo del numeral segundo del artículo 356, pues no le queda otra alternativa que plantearlo en este escenario para efecto de que se tenga en cuenta por los diferentes interlocutores procesales, a quienes procedo después de la venia respetuosa de su señoría a correrles traslado de un lado del CD que contiene el registro de la audiencia celebrada el día 29 de enero después de las 10 de la mañana para que para quienes abriguen alguna duda, pues puedan salir del entuerto en que puedan estar inmersos, y de otra parte, su señoría, de la queja presentada por el doctor Fernando Alberto Barros Sánchez ante el Consejo Superior de la Judicatura, radicada el día 17 de febrero del año que transcurre, a eso de las 3:33 de la tarde, y la cual contiene 21 folios útiles. Entonces, su señoría, le solicito permiso para correrle traslado a los demás sujetos procesales o intervinientes constitucionales y especiales y hacerle entrega del soporte probatorio que da cuenta de las razones por las cuales me veo precisado a que su señoría contemple esa posibilidad de separarse del conocimiento de mi caso. Paradójicamente, su señoría, yo fui uno de los pioneros en que se llevara la conexidad, porque créeme con honestidad que este proceso es bonito que se ventile con la totalidad de todas las personas que estamos vinculadas a esta investigación, pero desafortunadamente la vida, el azar, me ha llevado en esta mañana a solicitar, repito, que se declare impedida o en su defecto yo procedo a recusarla. Muchas gracias, su señoría. Entonces, si me autoriza para correrle traslado a los demás intervinientes de esta audiencia y por supuesto a su señoría también. Muchísimas gracias. Bien, toda vez que el impedimento lo debo resolver esta funcionaria única y exclusivamente, considero que de ese traslado no hay lugar. Y esta funcionaria pues se va a manifestar en forma inmediata respecto del impedimento que se ha propuesto por parte del señor Ruiz Echeverría. Desde ya debo manifestar que esta funcionaria declara infundado el impedimento previsto y propuesto por el señor Ruiz Echeverría, que ha indicado, sustentado en los numerales 1, 4 y 11 del artículo 56 de la ley 906 del 2004. Las razones son las siguientes. En primer lugar, como usted lo ha manifestado, el escenario para solicitar este tipo o hacer este tipo de manifestaciones es en la audiencia de formulación de acusación, luego por ello es improcedente. En segundo término, ninguna de las numerales que usted ha citado como fundamento para su impedimento, el numeral 1, 4 y 11 del artículo 56, se advierten por parte de esta operadora judicial. Y es que la razón del señor Ruiz Echeverría para que considere, me declare impedida, son situaciones que no
conciernen con el asunto que aquí se trata. Yo no he dado ninguna manifestación que comprometa ni la tipicidad ni el respecto a la responsabilidad del señor Ruiz Echeverría. Me compete, eso sí, cuando ocurren dilaciones en el proceso, ponerlas en conocimiento, como fue lo que hice en la sesión anterior. Y ello es parte de las atribuciones de los funcionarios judiciales. Si hay dilación en el proceso, lo pongo en conocimiento. En este caso, lo puse en conocimiento también de los señores jueces de garantías. Ese es un tema al margen. Y que si por esa razón no se le otorgó la libertad al señor Ruiz Echeverría, pues eso le competía esa manifestación única y exclusivamente al juez de garantías que conoció de la última petición en ese aspecto y que según usted lo negó. Un aspecto que sí me llama la atención es que usted habla de aspectos meramente subjetivos, pero no los ha demostrado, como es que ha dicho que tal vez se compromete la presunción de inocencia, su inocencia, porque habló de la familia de la víctima, que no recuerdo exactamente los términos, posiblemente yo estoy atendiendo, algo así fue que dijo, las manifestaciones de la representante de las víctimas. Esto en ningún caso se ha dado. Y me llama la atención esa manifestación suya, pues es meramente subjetiva, pero con el ánimo de sustentar el impedimento, hace alarde de ese tipo de situaciones que en ningún momento se ha tenido la oportunidad ni siquiera de hablar con la representante de las víctimas, ni dentro de, por fuera de este escenario. Y en lo que atañe a este proceso, lo único que se ha advertido, porque no hemos podido avanzar dentro del mismo, es la presentación que ha hecho la doctora Miriam Pachón Murcia. De manera que su solicitud para declararme impedida, pues no tiene ningún asidero ni legal, ni jurídico, ni siquiera lo ha demostrado. Yo considero que mi actuación hasta este momento y con respecto a usted, pues es absolutamente imparcial. Yo no he dado ningún pronunciamiento que lo comprometa a usted en el caso que aquí se estudia. Y como ha manifestado, estas son las razones entonces breves para indicar que no me declaro impedida para el conocimiento de este proceso, en el radicado también que se denunció precedentemente. Como hablo de recusación, me permito remitir esta decisión al honorable y esta solicitud suya al honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, para que procedan a emitir lo que corresponde en cuanto a esa recusación. Nos toca nuevamente suspender esta audiencia en este momento, obligadamente por la intervención del señor Ruiz Echeverría, que ha impedido pues con la actuación que se acaba de relacionar la continuación de esta audiencia de preparatoria.
Debo advertir que existe suspensión de términos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal. Suspensión de términos a partir de este momento hasta que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá remita la decisión que ha de tomar al respecto de la recusación presentada por el señor Héctor Hernando Ruiz Echeverría, y quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota.